Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 20 minutitos estaremos en las 9 de la mañana. Es la edición correspondiente al 22 de mayo de 2018. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, gracias por estar ahí. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Si es en directo, pues buenos días. Y si están escuchando la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos a partir de las 2, pues buenas tardes, por lo tanto. Cualquier otra fórmula de saludos, y lo que han hecho ha sido descargar este programa de nuestra web en ellinsoloradio.com, que esto ya no sé cuándo lo han hecho, en cualquier momento del día o de la noche incluso, o de madrugada, no molestan, cuando quieran. Bueno, pues aquí estamos fieles a nuestra cita, este espacio de los servicios informativos de Solo Radio. Hoy es martes y esto quiere decir que contamos con nuestros representantes políticos en el programa. Quiere decir también que pueden sentirse invitados al mismo a través del teléfono 967 30 53 21 si quieren proponernos algún tema, bueno, pues para charlar sobre ello en esta tertulia de hoy, o si quieren intervenir y dar su punto de vista en algunos de los asuntos que estemos tratando, en fin, cuando quieran, pues como digo, a través del 967 30 53 21, o si lo prefieren, pues nos envían un correo electrónico a participaellin@soloradio.es. Enseguida vamos a saludar a nuestros y nuestras invitados, porque tenemos que aprovechar al máximo, como siempre, nuestro tiempo. Y aunque así a simple vista parece que no hay demasiados temas de actualidad para poner sobre la mesa, seguro que irán apareciendo en los próximos minutos. Vamos saludando ya a nuestros invitados. Por parte de Ciudadanos, hoy nos visita Cristina López. Es afiliada a esta formación política y asesora del equipo de María Jesús López. Cristina, buenos días, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Ahora nos explicarás un poquito más qué es esto de asesora, ¿eh? ¿Qué consiste un poquito tu trabajo? Y así te conocemos un poquito más, porque el resto de los invitados sí que los conocen, han estado ya en otras ocasiones con nosotros. Por parte de Izquierda Unida, Ganemos, José Manuel Díaz, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, y como digo, pues a ti poca presentación tengo que hacerte, ¿no? Más allá de esto, de darte la bienvenida. Ya soy habitual, ¿no? ¿Y por qué no te oigo? ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo tampoco te oigo, te tiene manía a ti el micrófono, no sé qué es lo que ocurre. Bueno, intentamos solucionarlo ahora mismo. Por parte del Partido Popular está con nosotros Rafael Ruiz. Rafael, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, bien. Bien, ¿no? Estamos bien. Bueno, ya además la meteorología acompaña, ¿no? Ya estamos ahí con el calorcito propio de la primavera y acercándonos al verano. Estamos ya en el estío, ya estamos. Muy bien. Y por parte del Partido Socialista se encuentra con nosotros la concejala de Cultura, Patrimonio Histórico, Cultural, Feria y Fiestas, Cultural no, Cultura, Feria y Fiestas, Fabiola Jiménez. Muy buenos días, Fabiola. Muy buenos días a todos. También hace unos cuantos días que no nos visitaban, unos cuantos que no martes. me invitas. Anda. No me invitas, ya no me quieres. Sabéis claro, que para este programa vengo. no hay invitaciones personales. Ya lo sé, hombre, ya. Cuando vais teniendo tiempo, ¿no? Porque hay veces que la agenda... Porque sabes que, bueno, ahora hemos tenido muchas fiestas y muchas actividades y, bueno, pues me ha sido un poquito imposible poder venir, pero siempre encantada de estar en estas mañanas y en esta casa. La verdad que pasamos un ratito agradable. Hay veces, bueno, que los temas son un poquito... Entre partidos un poquito más complicados de debatir, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones siempre es agradable, y esto lo dicen también nuestros oyentes, ¿no? Que hay veces que se sacan conclusiones bastante importantes. José Manuel, no sé qué decirte, no sé qué le pasa al micrófono, coge el otro de enfrente y rápidamente, pues, no hace falta que te muevas tú si no quieres, cambia el micrófono y ya está. Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma, ¿no? Que se suele decir. Yo, mientras tanto, pues a Cristina, no sé, vamos a conocerla, como digo, un poquito más de cerca. Cristina, nos dices, afiliada a Ciudadanos desde los inicios en Ellín, No, ¿o ha sido un poquito después? No, desde los inicios imagino que no.
Básicamente afiliada desde hace unos meses. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, estuve viendo cuál era la propuesta para mí más estimulante, porque tenía ganas de implicarme en algún proyecto que impulse pues la economía, la cultura. Participar, vaya. El tema es que criticar es muy fácil, pero bueno, pues hay que dar un paso al frente y posicionarse. Y el proyecto de María Jesús y de su equipo me gustó, me convenció, y aquí estoy. Como asesora. De momento sí. ¿En qué consiste tu labor? Bueno, pues María Jesús se rodea de gente que le pueda aportar, y ahí estamos. Yo, de momento, sobre todo en la parte como empresaria de economía, empresa, y lo que necesite, vamos. Muy bien. José Manuel, no sé si te tengo ya, que no quiero yo que quede esto como que silencio yo a Izquierda Unida. No, que va, en absoluto. Ahora, yo creo que ahora sí. Ahora sí. Qué bien, digo, ¿no? Sí. Bien, claro. Una jornada más. Sí. Ahora bien. Además es una cosa porque lo que no acaba de funcionar todo bien son los auriculares, así que bueno, esto estamos bien esta mañana. Por Allende. Sí. Ahora un poquito peor. ¡Qué barbaridad! Pues oye, vaya mañanita entonces. Sí. Bueno, vamos a intentar que todo funcione perfectamente, porque nosotros sí que os escuchamos perfectamente, que esto es lo más importante, que tengan bien clarito todo lo que nos comentáis nuestros oyentes, en un martes que yo no sé exactamente de qué vamos a hablar, porque la verdad que si tenemos que resaltar algún tema así de la última semana, desde el martes pasado, tenemos por una parte esta movida que hemos tenido de la Guardia Civil en nuestra ciudad, ¿no? Con imágenes y todo en las redes sociales de la detención de Eva María Crespo, la reina de la coca, como se le conoce popularmente, que parece que dejó Mallorca para venirse a Allín, y bueno, pues aquí la cogieron a ella y a su familia, ¿no? No estamos acostumbrados a estas cosas, decían algunos de los que viven así en ciudades más grandes, en capitales. Pues esto pasa todos los días en Barcelona, en Madrid, y varias veces al día, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. La verdad es que no. La verdad es que, bueno, yo también lo he visualizado todo por las redes sociales, y la verdad es que los vídeos se han hecho virales y son un poco así raros, ¿no? Como de película. Bueno, pues sí, no estamos acostumbrados a ver un dispositivo tan grande, con los sucos ahí con pasamontañas. Bueno, las imágenes lo dicen todo, e incluso el sonido, ¿no? De Guardia Civil al suelo, no sé cuánto está. En fin, así un poco, tampoco decir rocambolesco, ¿no? Pero es una cosa extraña como de película, ¿no? Pero bueno, si hemos salido un poco en los medios por un acto como este, que es bueno, ¿no? Que se persiga todo esto, y que aunque haya sido en Edín, pues hayan cogido a estas personas, pues oye, eso siempre es bueno. Yo he pensado muchas veces, se equivocan de casa, se meten en la mía y veo entrar esto en mi casa, y a mí me tienen que llevar directamente al hospital. Vamos. También me da un paro cardíaco. Sobre todo cuando me dan con eso que llevan, ¿no? Que tiran la puerta, ¿no? Sí. Es impresionante, sí. Bueno, ¿cómo lo habéis visto vosotros? También supongo a través de comentarios y las redes sociales y demás. Bueno, a mí me ha parecido que algo así pasa en Allín, es como algo de guión cinematográfico. Sí, ¿verdad? Sí. Es la sensación que me dio, sí. Además estaba Ismael por aquí, igual pensábamos, bueno, pues puede ser de la nueva película, del nuevo corto de Ismael, ¿no? Fabiola. Sí, la verdad que a mí también me resultó bastante sorprendente, y ahora creo que a la que no me oyes es a mí. No, gracias. Vale. Bueno, que a mí también me resultó bastante sorprendente. De hecho, cuando por la mañana subí temprano al ayuntamiento y me encontré que estaba la plaza de la iglesia llena de vehículos y demás, y llamé a la Casa de la Cultura porque necesitaba un par de cosas, y me dijo la conserje, dice, no, si no puedo salir, y empecé a enterarme de todo. Digo, esto sí que es cierto que resulta de película, como dice Cristina. Digo, me parece increíble. Digo, no pensé jamás que pudiéramos tener algo así en nuestra localidad, y más a una escala tan grande, ¿no? Tan evidente. Pero bueno, yo creo que felicitar a los cuerpos nacionales de seguridad del Estado, no, porque una vez más pues han cumplido su trabajo, han hecho que algo que es perjudicial para toda la ciudadanía y que afecta a toda nuestra localidad, pues lo retiraran, lo quitaran, y sobre todo que lo hicieran de una manera, dentro de lo que cabe, lo más civilizado posible,
intentando alterar lo menos posible la vida del resto de los ciudadanos de la localidad. Bueno, pues junto a este asunto, el otro que ha sido también durante toda la semana muy recurrente para prácticamente todos los grupos políticos ha sido el museo. El cierre por una parte, como se dice, por alguna fuerza política, y el traslado de contenidos que se dice por la otra parte, ¿no? De hecho, tengo por aquí una pregunta que acaba de llegarme, acabo de verla, y está relacionada precisamente con el museo. No me gustaría hoy monopolizar, como nos ocurrió, que era lógico, por otra parte, la semana pasada, este asunto, pero sí que, como tenemos 3 caras nuevas, José Manuel, respecto al programa de la semana pasada, por lo menos, pues conocemos sus puntos de vista, ¿no? Pues el tuyo no ha cambiado, sí. No, el mío sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Rafa, muy traído y llevado este tema. Bueno, pues nosotros... Ruedas de prensa y demás. Sí, imagino que habéis visto también en redes sociales nuestra postura. Pero sobre todo nosotros lo que de cierto modo, entre comillas, reprochamos es que, bueno, que si en octubre se tomó esta decisión, y aunque no fuera comunicado directamente, sino que vimos, es verdad que hubo una exposición en el museo, con una colocación en una parte. Nosotros lo que nos reafirmamos es lo que dijo mi compañero Manolo en la anterior tertulia, que creo que Emilio Pinal le dio la razón. Es que entonces, pues no se nos ha informado, ningún grupo político, no se nos ha dicho nada, y durante todos estos meses, pues bueno, eso quedó ahí en el limbo, y entonces ahora se toma la decisión sin habernos tenido en cuenta, pues para pedirnos nuestra opinión, comprobar esos informes técnicos de los que hablan, ver un poco pues todo cómo se puede haber desarrollado, ¿no? Entonces nuestro demanda o reproche en ese aspecto, con todos los respetos, es haber sido un poco partícipes de todo eso, ¿no? A ver, otro punto de vista, Cristina. Bueno, yo creo que el cierre o traslado de un museo, porque no sé muy bien lo que es, para mí es el cierre de una etapa, siempre es una mala noticia, porque la cuestión simplemente económica no es suficiente. Hay una cosa que es gestión cultural, y además yo puedo hablar mucho de eso porque he tenido una SL de gestión cultural, he podido vivir de ello, y sé que los proyectos se alimentan y se hacen crecer, y eso es un trabajo como cualquier otro de una industria cultural. Dejar morir, a mí me da la sensación de que se ha dejado morir un poquito, y que por una parte el Museo Comarcal, y por otra creo que el Museo de Semana Santa debe tener la entidad suficiente como para que sea monotemático, sea simplemente un museo en el que se dé valor y cabida a la tamborada, que es pues, un evento de interés turístico internacional, y bueno, pues al arte sacro o a las exposiciones o a lo que se tenga que hacer. Creo que nuestro museo debe de incentivarse más en cuanto a la gestión, para que se autogestione y además se puedan pues no sé, producir eventos análogos a ese museo en los que se promocione nuestro patrimonio histórico-cultural. Eso es lo que nosotros pensamos un poco. ¿Qué quiere decir con autogestione? Autogestión es que si desde dentro del museo hay una persona es que museo, o me imagino que será la figura del director, hay una gestión cultural y hay pues no sé, eventos que se pueden realizar. A mí se me ocurren un montón de actividades culturales para incentivar que los escolares vayan, las personas mayores, incluso personas que vengan de fuera. Se me ocurren, pues no sé, nosotros en una ocasión hicimos un festival de cortos rodados con móvil, con una temática pues la que se quiera, incluso podría incentivarse así desde el Tolmo, rodar y luego proyectarse allí. Es que hay millones de cosas que se pueden hacer para que coja valor. No, es que había entendido, o entendía yo, que con autogestión pues entraba ahí la autofinanciación incluso y demás, y por lo que no me cuadraba mucho. Es que hay empresas que se dedican a la gestión cultural, o sea que ya todos estos eventos los plantean. Entonces, claro, obviamente dejar morir, abrir una puerta y ya está, pues no es suficiente. Fabiola. Bueno, yo
aquí tengo que contradecir, ¿no?, algunas de las palabras o de los argumentos que se han dado esta mañana sobre la mesa. Bueno, eso, lo primero, no es dejar morir un edificio, no es dejar morir o cerrar una etapa, sino que simplemente es dar traslado a la parte que está dentro. Un arqueólogo hace muy poquito en un medio de comunicación decía que un museo no importa el lugar, el sitio donde se encuentren ubicadas las piezas, sino que lo que importa, o sea, que no importa el continente, sino que lo que importa es el contenido. Bueno, pues yo hago mías esas palabras y además añado que este proyecto no solamente existe desde el mes de octubre, sino que existe desde el 2009, donde está ya el proyecto museológico de la localidad, donde se dice y se habla de las distintas actividades que va a tener el museo de Semana Santa de nuestra localidad, y donde se va viendo en las distintas etapas que va a ir realizándose, y también en las plantas cómo van a ir evolucionando y cómo van a ir engrandeciéndose con distinta etnografía, no solamente del museo comarcal, sino otro tipo de etnografía. No es que queramos o que nos hayamos empeñado, como muchos quieren, en un traslado o que nos basemos en simplemente hechos económicos. Afortunadamente, en este caso, el motivo económico no es el motor solamente o el gran motor para este traslado, sino que el gran motor es la dinamización cultural también. Lo que no podemos hacer es seguir manteniendo un museo comarcal que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, se encuentra obsoleto, y no solamente en los recursos con los que se ofrece la información y el contenido que se encuentra dentro del museo, sino también en infraestructuras y en accesibilidad. Actualmente, hace 23 años, evidentemente, no se veía el museo con la visión que quizá la podemos ver hoy. Es decir, no encontrábamos ese lugar accesible a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra localidad. Hoy nuestra visión, gracias al paso del tiempo, a la educación y sobre todo a la constancia, hemos visto que todo lo que se encuentra a nivel del ciudadano debe estar adaptado a las distintas capacidades de todos y cada uno de los ciudadanos, para no dejar sin transmitir cultura a ninguno de ellos. Por lo tanto, ese museo no adquiere esas características, es imposible, no por espacio, por contenido, por metodología, por forma, es completamente imposible. Hemos tenido que hacer pequeñas actividades para que incluso aquellos chicos y chicas, cuando se hace la exposición de la Asociación de Desarrollo del Cruz de Mayo, puedan acceder. Pero es insuficiente y no es justo que en el pleno siglo XXI, como estamos, que en el año en el que nos encontramos, esos chicos no puedan subir, no puedan disfrutar, no puedan ver, no puedan oír y no puedan acceder a la cultura de nuestra localidad. Por lo tanto, en el Museo de Semana Santa van a encontrar esa posibilidad, van a encontrar esa accesibilidad, y además se va a dinamizar la cultura, porque vamos a conseguir porque se encuentra detrás de esto también una serie de baterías lúdico-pedagógicas y didácticas para hacer y atraer a los distintos colegios, a las distintas actividades y generar muchísima más afluencia de público. Solamente un dato. ¿De verdad sabéis la cantidad de personas que van al museo comarcal? ¿Conocéis ese dato? ¿Lo conocéis, alguno de los que estáis aquí? Imagino que no serán muchas, porque es algo que no está debidamente promocionado. Debidamente promocionado no, porque se mandan, cada vez que se hace una exposición itinerante, cada vez que se realiza una exposición, se mandan cartas a los colegios, se mandan invitaciones a los colegios para que vayan y lo vean, se expone, se publica, se dice, pero no atrae, pero no es capaz, no es capaz de atraer a la gente. No sé, yo creo que hay un factor también, que es el factor turístico, que no creo que la gente se entere de toda esta información sobre las exposiciones itinerantes. Creo que falta de verdad trabajo de marketing y gestión cultural
desde dentro hacia afuera. Desde que yo estoy en el equipo de gobierno, desde que yo me hago cargo de esta concejalía, al Museo Comarcal asisten visitas turísticas gestionadas a través de una empresa de esta localidad. Te quiero decir, un hotel-restaurante que realiza visitas dentro de nuestra localidad para que venga gente a conocernos, a vernos, nos llegó y nos dijo que a la hora de las visitas no existía, no estaba abierto el Museo Comarcal. La respuesta no fue otra que cambiar y modificar el horario para que esa gente que viniera a realizar esas visitas turísticas pudiera acceder al museo. Por lo tanto, no solamente nos hemos ido adaptando, no solamente hemos ido gestionando, sino que además nos hemos dado a conocer en otros lugares. Pero digo, en lo que llevamos de año, o sea, en los 5 meses que llevamos de año, el Museo de Semana Santa ha recibido más visitas que en todo un año que ha recibido el Museo Comarcal. La promoción de la Semana Santa obviamente no es pero es que no solamente es el Museo de Semana Santa, pero no es solamente son las actividades de Semana Santa, sino que se han ido a ver las distintas exposiciones itinerantes, se han ido a ver la exposición de la primera planta, se ha ido a participar, a ver, los niños han ido, las han visto, y los mayores. ¿No es mucho más lúdico que cuando suban a la primera planta puedan darle a un botón y puedan escuchar el sonido de un pájaro, de cualquier animal que se encuentre en la zona, que verlo, que ver solamente una fotografía? Si lo escuchan, si lo ven, si lo sienten, si lo hacen partícipe, es mucho más fácil, es mucho más creíble, lo hacen más suyo. Pero para eso hay que trasladar el contenido. A mí sí, y no se cierra el Museo Comarcal. Sin parecerme esto de óbice como para... Eso lo pueden hacer en el otro edificio si se quisiera. O sea, si hubiese una intención. Pero ¿y cómo hacemos que sea accesible para todas aquellas personas que tengan inversión. Capacidades diferentes? Con inversión, ¿Pero cómo? imagino. Pero dime cómo. Pues imagino que con inversión. No, es Mira, que Fabiola, no se puede... yo no he visto el proyecto, o un supuesto proyecto que se podría hacer sobre el Museo Comarcal, pero sí he visto el proyecto inicial del MUS y no estaba previsto un traslado. No, eso es algo que pues se ha decidido sobre la marcha. Entonces, para mí... Bueno, estas cosas deben tener un plan de viabilidad, deben de estar argumentadas de otra manera. Están argumentadas bajo los criterios de intervención de recursos humanos. Es inviable poder mantener 2 museos con 3 personas en cada museo, personas en cada museo. Si se hace una gestión cultural activa, no es inviable. Sí es inviable. Para una localidad como la nuestra, para un sitio como el nuestro en el que no existe esa gran actividad cultural como tú la quieres plantear. Pero es que es mucho más límites. Pero si es que no es que nos pongamos límites, es que tenemos que ser realistas. Y los objetivos no se deben plantear de manera general. Hay que plantearlos de manera específica, de manera concreta, y ir haciendo pasito a pasito. Porque en cultura, y como bien has dicho que eres asesora cultural, las actividades no deben realizarse en cultura con objetivos grandes y demasiado abstractos, porque entonces se pierden en la meta. Ahora no hay que ir haciéndolo punto por punto. Hay que ir haciéndola poquito a poquito, hay que ir marcándose objetivos muy pequeños, y cuando se van consiguiendo esos objetivos se va calando en la sociedad y sobre todo en la educación y cultura del resto de los ciudadanos. Entonces vamos a hablar con propiedad, vamos a saber exactamente lo que queremos decir y lo que queremos hacer, y desde el primer momento es que esto es algo que se ha planteado, que se hizo, que se dijo, que se ha transformado, que se ha dicho, y ahora simplemente esto, ¿por qué? Porque a mí se me plantean muchas dudas, a mí se me plantean muchas cuestiones personales acerca de los distintos planteamientos de los distintos partidos políticos, pero creo que voy a ser respetuosa y no voy a entrar en ese terreno pantanoso. Pues mira, uno de nuestros planteamientos, por ejemplo, Fabiola, hemos oído ya un par de veces, en 3 ocasiones, lo del documento del 2009, ¿vale? No sabemos cómo es ese documento que pone, pero pues creemos... El concejal de Cultura, que era Amador Casado, debería tenerlo, porque igual que lo tengo yo, debería tenerlo él. Que no lo tengas tú, puede ser un poco lógico, comprensible, perdona que te interrumpa, pero él... De acuerdo. Pues la duda, ¿no crees que a lo mejor en su inicio, en su proyecto, en su
en su nacimiento el Museo de Semana Santa era como tal. A lo mejor cuando, no sé cómo se financió todo, o si fue toda parte del Estado, pero en fin, ¿no crees que a lo mejor todo aquello se destinó para que fuera un museo de Semana Santa, única y exclusivamente para Semana Santa? El que tú lleves ahí otras cosas puede solapar esa finalidad que tuvo en su inicio, en su momento, y a lo mejor nos piden explicaciones. Oigan, es que esto lo hicimos, o fue diseñado, fue proyectado y fue terminado para albergar pues lo que es la Semana Santa de allí. Entonces, a lo mejor cuando ahora ya estamos llevando otros temas, otras exposiciones, otro lo que sea, ¿no puede ser que digan que ese destino solo era para Semana Santa? Pregunto. Porque a lo mejor fue hecho, presupuestado, financiado y terminado única y exclusivamente para eso. Desde el primer momento, en el documento y en el informe museológico, existía la planta en la que había distintas actividades, en las que no era solamente de Semana Santa, destinado única y exclusivamente a Semana Santa. De todas maneras, creo que ahí quizás también el planteamiento debe ser quizá un poco más abierto. Y te digo, debe ser más abierto en el sentido de que no podemos pensar solamente que Ellín es Semana Santa, que Ellín es solamente tambor y procesiones, o tambor y nazarenos. Creo que debemos abrir nuestra mente en eso. Y si somos capaces de solapar o de transmitir esa información de nuestra ciudadanía a nuestra ciudadanía y al resto de visitantes de lo que realmente tenemos en todo nuestro municipio, en todo lo que pueden disfrutar, no solamente de Semana Santa, que evidentemente es nuestra fiesta mayor, que evidentemente es lo que a nosotros nos enorgullece, pero es que tenemos muchísimas más cosas que nos enorgullecen. Tenemos un tolmón, tenemos actividades, tenemos el volcán, tenemos muchísimas cosas que forman un todo, y eso hay que transmitirlo. Y la mejor manera es que se encuentren bajo ese mismo continente, bajo esa misma actividad, para que cuando tú vayas a visitar atraído por algo o por una actividad, o vayas a visitar eso, ya comiences y veas el resto, te enlaces, veas, sigas, vivas, sientas. Yo acepto lo que me estás diciendo, ¿vale? Que todo eso hay que exponerlo, verlo, contemplarlo y disfrutarlo. Pero a lo mejor el fin del Museo de Semana Santa no era para eso. A lo mejor tiene que haber otro fin o otro sitio, no lo sé. Pero lo que te quiero decir es que a lo mejor, alguna vez nos podrían pedir explicaciones de que, señores, que este museo era para Semana Santa. Luego les haremos otros museos, etnográfico, prehistórico, histórico, lo que sea. Pero en su concepto, el nacimiento de esa idea, creo recordar, yo no estaba en activo en política en ese momento, pero creo recordar que era única y exclusivamente museo de Semana Santa de allí. Además de Semana Santa, tamborada. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Puede ser que alguna vez nos pidan explicaciones porque haya exposición de motos o de tractores o no sé? Pero todos los proyectos cambian, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo primero el proyecto, por ejemplo, de esto de todas las cosas, ¿cómo es que no ni cómo Palacio de Deportes. El Palacio no nació precisamente como Palacio de Deportes, ¿no? Y el Partido Popular cambió o intentó cambiar auditorio y biblioteca. A auditorio y biblioteca, ¿no? Sí. O sea, los proyectos lo que pasa es que fondo, eso, digamos, pues estudian mejor las cosas, claro, ¿no? Lo que pasa es que eso creemos recordar todo que aquello era una obra faraónica. Y entonces era imposible de presupuestar, y al bajar de presupuestar, pues se quedaba en lo que realmente necesitaba allí, que era un auditorio y una biblioteca. Es una pena que te vayas por ahí a cualquier sitio, pueblos mucho más pequeñitos, y tienes auditorio. Entonces nosotros, el Partido Popular, el Grupo Popular en ese momento, lo que queríamos es que aquello se hiciera realidad. Que si yo veo más necesario en Ellín ahora mismo un auditorio que otro pabellón enorme, pero no te quepa la menor duda que si hubiéramos tenido ese tantísimo dinero para hacer un palacio de congresos, hubiera sido un palacio de congresos. Lo que pasa es que al no haber dinero, pues aquello se tuvo que digamos un poco adaptar, ¿no? No es el tema del museo. El museo estaba proyectado, presupuestado, financiado y pagado y terminado para
para esa finalidad, ¿no? Para esa finalidad exclusivamente no. Y ahí tengo que contradecirte, quizás decir que evidentemente como en ese momento no te encontrabas en política, pues esa falta de información no te la han transmitido correctamente. Exclusivamente para Semana Santa nunca ha estado destinado, y en el museo y en el proyecto museológico así se contempla. De verdad, ayer en la comisión estabas tú presente, cuando se presentó, se dijo y se os informó. Entiendo que a lo mejor tú no lo puedas tener, pero de verdad que el concejal de ese momento y de esa área debería saberlo. Yo, por ejemplo, quiero recordar las palabras de Antonio Selva, que vino el pasado viernes a realizar y conmemorar el Día Internacional de los Museos. Y él decía una cosa, dice: me parece increíble que hayáis sido capaces realmente de decir que lo ibais a abrir, lo ibais a poner en marcha, y así ha sido, porque recuerdo haber venido a este sitio con el anterior equipo de gobierno y que me dijeran que no sabían cómo llenarlo de contenido y que no sabían hacerlo. Vosotros habéis sido capaces de llenar no solamente el museo, de darle vida, de darle forma, y además sin que cueste dinero a las arcas municipales. Pero es que no solamente hemos conseguido eso, sino que al principio, en el mero cuando estábamos intentando conseguir esas financiaciones a través del Instituto Albacetense de Estudios Albacetenses y a través de la Diputación, realizábamos actividades y distintas exposiciones itinerantes dentro del Museo de Semana Santa, porque existen ese museo, porque tiene salas polivalentes, y polivalentes quiere decir que puedes albergar dentro de ellas distintas actividades culturales. Pero hemos estado haciendo distintas actividades y exposiciones para poder hacer que sobre todo la gente conociera, viera y disfrutara el museo, porque no se conocía, porque llevaba 4 años cerrado sin visitas, sin que nadie lo conociera. O sea que vamos a ser abiertos un poquito de mente y a ser capaces de poder disfrutar de lo que tenemos y de poder conocer y saber que en realidad el Museo de Semana Santa en ningún momento iba destinado única y exclusivamente para Semana Santa. O me vas a decir también que porque las jornadas literarias las hagamos allí o conmemoremos el Día Internacional del Archivo en las salas polivalentes que tenemos, tampoco no es correcto o no está bien, porque el museo de Semana Santa no está destinado para eso. Pues te tengo que decir que el año pasado celebramos las jornadas literarias en las salas polivalentes del museo. Fue un auténtico éxito y la gente quedó súper contenta. No solamente por las grandes jornadas literarias que habíamos programado con la red de bibliotecas, sino que también porque conocían una parte nueva del museo, porque entraban por otra puerta, porque la podían disfrutar, porque podían verlo, porque podían sentirlo. Por lo tanto, seamos abiertos de mente. Un museo no tiene que ser solamente única y exclusivamente dedicado a una cosa, sino que tiene que tener un amplio abanico de actividades para poder gestionarse esa cultura, para poder accederla. Y creo que ahí, pues, Cristina a lo mejor podría, como asesora cultural que ha sido en otras ocasiones, decir que si vendes solamente en cultura una actividad o un proyecto, te vas a limitar muchísimo más a un objetivo o a un grupo de destinatarios que en realidad vas a dejar fuera a mucha gente que también le puede interesar y que directamente no iba destinada esa cultura para ellos. Yo es que lo que opino sobre eso es que un museo comarcal no cabe en una sola planta. Debe tener entidad personal. ¿Pero quién ha dicho que va solamente en una planta? Bueno, pues es que un museo tiene que tener su espacio, un museo comarcal me refiero, porque albergas el patrimonio de una comarca y debe tener su espacio y su sitio y como tal promocionarse. Es lo que yo opino. Y segundo, a mí me parecería estupendo que después de salir del Museo de Semana Santa y pues eso, empaparse de lo que significa nuestra fiesta, nuestra cultura, se den un paseo por el Raval, se tomen algo y ya de paso promocionen los negocios de la zona y lleguen al Museo Comarcal y sigan empapándose de la cultura comarcal. Por lo tanto mismo, si salen de un museo, visitan nuestras calles, se toman algo en nuestros comercios de restaurantes y llegan a otro museo, pues me parece que es sumar, no restar.
A ver, voy incluyendo también algunos pensamientos de nuestros oyentes. Este nos dice, ¿no es el Museo Comarcal accesible? Lo pone entre interrogantes para que conteste, pues supongo que Fabiola, que lo comentaba ahora mismo. Dice también, y ahí va otra cosa, si la razón de cerrar el Museo Comarcal es porque no va gente, cerremos la biblioteca, cerremos los campos de fútbol de hierba artificial, etcétera. ¿Va a estar al 100% de las piezas del Museo Comarcal? Inevitable es tener 4 campos de césped artificial. Él va haciendo los comentarios según se va hablando aquí en el programa. Dice, por la misma razón, llevemos al museo el Museo de la Pájara o el de Toros, al MUS, para que vean todo juntos los turistas. Salas polivalentes son salas que se ponen o se quitan. Si va al Museo Comarcal a esas salas, blanco y en botella. Son comentarios de ese oyente que quiere intervenir porque parece ser este tema pues le interesa bastante. Vamos Algunas a ver. respuestas. Que el Museo Comarcal no es accesible quiere decir en que tú no puedes visitarlo en todo su contenido, o que tú no puedes disfrutarlo con todos tus sentidos porque no tiene vídeos, no tiene audios, se queda solamente en textos y en la visualización de piezas. Tú no puedes ver, por ejemplo, la biblioteca del museo comarcal, porque si vas en silla de ruedas, pues evidentemente no puedes disfrutarla, desgraciadamente, porque son unas escaleras empinadas y solamente puedes subir hasta la primera planta con el ascensor. Para poder entrar hemos tenido que crear una rampa de acceso, hemos tenido que hacer una serie de cosas porque consideramos que eran las mínimas para poder hacer que fuera accesible. En eso me refiero, en que no es accesible. Una persona con algún tipo de capacidad diferente, pues no puede disfrutar en todo su contenido y en todo su esplendor del museo comarcal. Y las piezas, el contenido de verdad de nuestro museo comarcal, pues se va a trasladar, se va a llevar a las distintas salas en las que van a estar, porque no vamos a tener solamente, no se va a trasladar el 100% del museo al MUS, sino que se va a que no se va a trasladar solamente una parte, sino que se va a trasladar al 100%, y lo que sea de aquellas personas que quieran recuperar sus piezas, o lo que sea de Albacete, del estudio, pues se van a devolver, se van a llevar y se van a trasladar todas aquellas que van dentro de las distintas plantas, porque van a la primera planta, a la segunda planta y a la entreplanta, para las distintas exposiciones que se van a crear y que ya se están creando, porque aunque la primera planta, por ejemplo, ya está terminada y ya fue inaugurada, sí que es cierto que se le van a añadir una serie de cosas, se le va a añadir etnografía para poder hacer que tenga más fuerza, que tenga más contenido y sobre todo que tenga muchísima más transmisión a los ciudadanos. Sí que hay edificios de nuestra localidad que evidentemente no son accesibles, pero que no se preocupe esa persona, porque dentro de nuestros proyectos está hacer que la Casa de la Cultura tenga un ascensor, tenga accesibilidad para todos y cada uno, y que aquel que vaya a la Casa de la Cultura pueda acceder en ascensor desde la primera hasta la última planta. Por lo tanto, sí que es cierto que hay edificios en nuestra localidad que no lo tienen, pero este equipo de gobierno creo que desde el primer momento se ha esforzado y está trabajando porque es sensible, porque está siempre abierto a ayudar a los demás y sobre todo a dar respuesta a las necesidades que cada uno tiene y poder hacer que todas y cada una de sus edificios municipales sean accesibles para todos. Nos decía también en uno de sus comentarios que si el problema es que no va gente, pues que habría que ver otros servicios del ayuntamiento que no va suficiente gente para lo que cuestan. Perdona, no te he escuchado. Que decía que si nos ponemos a pensar que uno de los motivos es que no va gente al museo, pues que habría que revisar otros servicios y departamentos del ayuntamiento. Vamos a ver. Yo creo que ahí se ha malinterpretado. No he dicho que no vaya gente. He dicho que si somos capaces de darnos cuenta y de valorar las cifras de visitas al Museo Comarcal y al MUS, podemos comprobar que lo que se ha hecho en un año en el Museo Comarcal se ha hecho mayor, o esas visitas no se han duplicado, han aumentado en el MUS.
no quiere decir que se cierre, que se traslade el museo porque no existan visitas, no. Se traslada porque queremos hacer una oferta lúdico-pedagógica y formativa, sobre todo mucho más didáctica para todos y cada uno de los ciudadanos, y el objetivo y el paso para poder hacer eso está en el traslado al MUS. Y Fabiola, en cuanto a eso yo quiero hacerte una pregunta. Para el traslado, porque como no hemos visto plan, hay, las condiciones técnicas y la contratación de un transporte para mover piezas de esta envergadura, imagino que lo tenéis súper previsto, porque desde mi punto de vista es un material súper delicado. Y en museos, en toda clase de museos, esto lleva aparejado un proyecto en sí. Sí, existe un proyecto para el traslado y el transporte de toda esta... Que imagino que os hace una empresa en concreto, o eso como... Pues no. Vale. No. Tenemos un director del museo que se encarga de realizar eso. Tenemos el Instituto de Estudios Albacetenses, que también nos facilita y nos gestiona y nos ayuda en ese tipo de traslado. Hay veces que no hay que depender solamente de lo que nos aportan las empresas exteriores, que evidentemente están muy bien, pero también tenemos que contar con los recursos que tenemos tanto dentro de Diputación como en Albacete, porque si nos pueden ayudar a gestionar eso, no es necesario la contratación y el gasto de una empresa, cuando se puede hacer a través de por ejemplo, el Instituto de Estudios Albacetenses, que nos facilita y proporciona esa actividad. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir cerrando si queréis. De todas formas, nos llega otro correo electrónico. No he tenido todavía posibilidad de leer, lo voy a leer prácticamente en directo. Dice este oyente: una cosa se hace obsoleta cuando se deja al abandono y no se invierte en actualizarla. ¿Cuánto dinero se destina en los presupuestos en los últimos 20 años a este museo? ¿Cuáles han sido las labores por parte de la dirección para promocionar y, entre comillas, vender el museo comarcal? Para vender el Museo Comarcal se realizan actividades de promoción. Se mandan, como bien he dicho antes, cartas a todos los colegios e institutos cada vez que se realiza una exposición itinerante, se proyectan, se hacen actividades, y el presupuesto, pues me vais a perdonar, pero yo no me lo sé exactamente, porque tampoco me sé exactamente, si me preguntas, el presupuesto de la biblioteca ahora mismo, porque no me sé todos los presupuestos. Yo de economía no soy de cultura, y aunque sí que es parte de mis competencias, pues no me conozco los presupuestos de absolutamente todo. Pero bueno, sí que se realizan actividades y sí que se han ido realizando mejoras y acondicionamientos al Museo Comarcal. Y bueno, recordar que no se va a cerrar esa casa emblemática, sino que ahí vamos a trasladar el archivo de nuestra localidad, que a mí me gustaría que evidentemente muchos supierais cómo está el archivo municipal, en qué estado de conservación nos encontramos en el archivo y la poca accesibilidad que actualmente tiene. Y bueno, pues pensando también en eso, las condiciones es de llevar el archivo municipal al Museo Comarcal. Allí no solamente vamos a tener el archivo, sino que también vamos a dejar una pequeña sala itinerante, una pequeña sala polivalente donde podrán realizarse pequeñas exposiciones que puedan ser visitadas por todos los ciudadanos, porque va a seguir estando abierto al público y porque va a poder ser accesible a todos y poder disfrutarse. Por lo tanto, ese paseo de la memoria o esas visitas, como bien ha dicho Cristina, pues sí saldrán del MUS y se podrán ir al Museo Comarcal, pero ya no será Museo Comarcal, será el archivo el que podrán disfrutar, ver, observar y conocer. No solamente habrán podido ver nuestro legado en Semana Santa, en la arqueología, en el paisaje cultural, sino también nuestro legado cultural a través de los archivos, documentos y de la exposición que en ese momento se encuentre en el archivo. ¿Y para qué? O sea, ¿y por qué? Para el archivo, si es viable y no hay barreras arquitectónicas para ir a visitarlo, y para el Museo Comarcal, ¿no? Porque si tú visitas el Museo Comarcal ahora mismo, solo puedes acceder a la primera planta. Si nosotros realizamos actualmente la sala polivalente que queremos dejar solamente en la primera planta, y no como se encuentra ahora mismo distribuido el Museo Comarcal, en la que tenemos la primera, la segunda y luego distintas salas adyacentes a las que solo se pueden acceder a través de escaleras,
O sea que una persona en silla de ruedas no puede acceder a esas ubicaciones. Sí puede acceder porque solo entraría a la primera planta. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, a la planta baja, y el resto de plantas serían dedicadas al almacenamiento y a la custodia de los documentos de nuestro ayuntamiento y de nuestra localidad. ¿Y no se podrían solucionar esas barreras técnicas a nivel de ascensores, sonorización? Ahora que está de moda los museos de los sentidos, en lo que todo es audio, todo es visión. Las casas antiguas tienen unas ciertas limitaciones y evidentemente tú no puedes subir, por ejemplo, a la parte donde se encuentra la biblioteca del Museo Comarcal o donde se encuentra la sala de esparto, porque no existe capacidad para que pueda subir el ascensor. El ascensor solo se encuentra hasta de la planta baja a la primera. A las otras, que son salas un poquito más adyacentes, que tienes que subir con pequeñas escaleras, o que eran la antigua bodega o el antiguo altillo, que podríamos decir, en esas salas señoriales, en esas casas señoriales, es inviable que tú puedas subir con el ascensor, porque si no ya estaría hecho. Te quiero decir, ya tenemos en ese edificio ya tenemos un ascensor. Es inviable que puedas acceder a él y que se pueda realizar. Los espacios son muy pequeños, no existe capacidad a poder entrar. Los muros de carga, sabes cómo son, sabes que la estructura a la hora de realizar una casa de esa fecha es distinta a como se realiza ahora. Por lo tanto, no es posible y no es factible. Sí que estarían accesibles en este nuevo proyecto los documentos en la planta baja, donde sí es accesible la entrada, donde sí se puede solucionar, y podrían disfrutar no solamente de los documentos, sino también de las distintas salas y de la exposición que se van a realizar con los documentos más relevantes e importantes de nuestra localidad. Si os parece, vamos cerrando un poquito este tema, que seguramente aparecerá en alguna ocasión más. José Manuel, muy callado hasta el momento. No, pero vamos a ver si mi opinión, como bien decías al principio, no ha variado desde la semana pasada. Es decir, yo lo manifesté muy claramente. Obviamente, desde Izquierda Unida no vamos a apoyar ninguna actividad que vaya en detrimento de la cultura llinera. En este caso, pues tendríamos que estudiar la queja que yo planteaba la semana pasada, que tendríamos que estudiar el proyecto con más detenimiento, ¿no? Yo, en mi caso, no me ha llegado la documentación. Ayer se dio toda la Comisión de Cultura. Vale. Ahora se la pediré a Javier cuando llegue al despacho. Por lo demás, solamente eso, la única queja que tenía era la falta de información. Si ya se ha facilitado, pues supongo que será una cuestión de tiempo que yo pueda verla completamente. Ya está. Lo dicho, si al final resulta que el proyecto de verdad es poner en valor, mejorar y aumentar la capacidad, la calidad del patrimonio cultural, obviamente no creo yo que podamos tener nada en contra, pero lo dicho, en todo caso esto tiene que estar sujeto a un estudio minucioso y lo está. De hecho, mira, por ejemplo, ayer en la Comisión de Cultura, en la que, si me equivoco, que pido a Rafa que me corrija, porque si se me olvida algo, uno de los argumentos que se le rebatió al Partido Popular fue el hecho de que ellos, en una de sus ruedas de prensa, decían que por qué no se trasladaba el archivo a la Casa Matilde Izquierdo, ¿verdad? Y allí se dijo, se comentó y se les trasladó que eso es inviable por una sencilla razón. La estructura y la realización de esa casa no puede albergar el archivo municipal por las cargas que podría llevar que puede llevar el archivo. Pensemos que un folio no pesa nada, pero muchísimos folios pesan demasiado, ¿no? Por lo tanto, no se podía albergar ahí porque no existía esa capacidad primero de contener todo el material, y segundo porque los muros, las cargas no eran posibles para poder tener ese archivo municipal. Y bueno, también da respuesta, también es cultura y también es patrimonio nuestro el archivo municipal. Ayer Beatriz, por ejemplo, nos enseñó un gráfico en el que actualmente el archivo municipal no cumple ningún requisito para
poder albergar todos estos documentos por la humedad que contiene, por el frío que tienen, porque muchas veces están a 8 grados, y nos enseñó un gráfico, evidentemente, en el que no solamente se veía que no cumplimos la temperatura necesaria para albergar nuestros documentos y la conservación adecuada, sino que solamente se cumple una vez al año y durante unas semanas. Pero es que ella destacó que esto no era una petición que había realizado por capricho a este equipo de gobierno, sino que demostró con pruebas que era una documentación y era algo que había solicitado desde el año 2005. Por lo tanto, yo creo que no solamente damos cabida a una nueva propuesta museológica, a un nuevo contenido y a una nueva transmisión de la cultura, sino que también damos respuesta a una necesidad que no ha sido solamente demandada a este equipo de gobierno, sino también al anterior, porque Beatriz fue lo primero que, cuando se sentó en las primeras reuniones que yo tuve con ella, fue lo primero que me dijo, pero es que era algo que había estado diciendo durante años cuando yo también estaba en la oposición. Por lo tanto, no es una necesidad nueva, es una necesidad que ya existía. Pero a mí, de verdad, no voy a contenerme, porque es algo que estando aquí pues no voy a perder la oportunidad y yo la voy a preguntar. A mí me resulta muy gracioso que esto salga ahora que se ve que el Museo de Semana Santa, que ha sido tan criticado, que estaba cerrado, que era una promesa electoral que llevábamos, que se iba a cerrar, que iba a permanecer cerrado, pero que nosotros nos hemos empeñado en todo momento, que hemos estado defendiendo, que ahora de repente, cuando se ve que ese proyecto que tanto hemos vendido, por el que tanto hemos luchado, por el que tanto hemos dicho que íbamos a conseguir, que de repente sea algo perjudicial, que abramos el museo, que sea... Me resulta... y no quiero utilizar la palabra, pero ahora mismo de verdad no sé cómo expresarlo de otra manera. Me resulta un poco partidista el hecho de que, al final lo abren, al final lo consiguen, al final, mira, a ver, y estamos a un año, y esto, en lugar de ser positivo para la localidad, vamos a generar el hecho de que sea negativo. He dicho en todo momento que no quería decirlo porque no quiero generar polémica, no pero te voy a responder por eso. Te voy a responder. Déjame que te diga una cosa. Me vuelvo al principio. Nosotros, y lo rectificó tu compañero Emilio Pinar el martes pasado, desde octubre no se ha informado nada, no se ha dicho nada, no se ha llevado ninguna comisión, no se ha pasado ningún informe, ningún papel, nada, no se ha llevado nada. Eso queda en el limbo. Pues un poco por dejadez, no, bueno, pues está ahí, se pasan un montón de meses, y es ahora cuando ya, sin volver a pasar por ninguna comisión, sin haber dicho nada, oye, esto se va a hacer o no se va a hacer, se hace efectivo, pues entonces es cuando nosotros tenemos que decir si nos parece bien. Déjame que tengo notado dos cositas más. Sí. ¿Vale? Entonces eso es lo primero. Ya te digo, el martes pasado fue ratificado que se sentía no haber pasado esa información por comisión o simplemente por un informe. Es verdad que yo ayer estuve en la Comisión de Cultura y es verdad que lo que tú has dicho fue así, pero te quiero cambiar el verbo. Fue mostrar, ¿vale? Y se supone que hoy nos entregabais los informes, ¿no? Y os bajé los informes cuando subí pues arriba, claro. Os bajé los informes y te puedo demostrar que llamé a Antonio Moreno, porque tu teléfono no lo tengo, llamé a Antonio Moreno y le dije, no está nadie en el despacho, si quieres los informes los tengo yo en el mío. Y llamé a Mario Mora, que tampoco había nadie en su despacho en ese momento, y quiero recordar que eran la 1:15, y allí se trabaja hasta las 3 de la tarde, y no existía nadie. Mario Mora sí se pasó por mi despacho, y vamos, te lo puedo demostrar, se pasó por mi despacho y le entregué los documentos en mano. O sea que los documentos sí que los se llevaron a la comisión, os dije que si queríais copias os la facilitaba, y en el momento terminamos a la 1 y a la 1:15 estaba en vuestros despachos entregando los documentos. Personalmente, la de personal, lo sé, personalmente yo, y os llamé a todos para daros los documentos. De acuerdo. O sea que... Y lo otro que te quiero decir es que el tema de Maldito Izquierdo, bueno, pues estábamos buscando propuestas
Pero es una buena propuesta, pero solamente se responde a esa propuesta. Yo no la reprocho. A mí me parece que es constructivo que entre los grupos políticos seamos capaces de dar nuevas ideas para ampliar y para dar soluciones. Pero es solamente una respuesta a una propuesta que habéis hecho, porque sí que es cierto que también se ha contemplado esa propuesta, pero el estudio se ha hecho, se ha visto la incapacidad que tiene ese edificio y por eso se os contestó, no porque pensarais que era una idea alocada o una cabezonería de este equipo de gobierno, sino que queríamos demostraros en ese momento por qué el hecho de que ese edificio no podía ser. No era ningún reproche, era simplemente una contestación con hechos viables de que no era posible. Pues bueno, yo me ratifico en decir que no es partidista, que nosotros desde octubre no teníamos ninguna información y que lo único que demandamos. Yo solamente tengo que decirte y darte la razón en que sí que es cierto que quizás no hemos transmitido correctamente la información o no hemos hecho que cale lo suficiente, pero sí que pues hemos ido dando pinceladas, hemos ido diciéndolo en los medios de comunicación desde octubre y demás, pero quizás sí que es cierto que no nos hemos sentado o no os hemos trasladado correctamente la información y ahí sí que igual que la dimos ayer, no tengo ningún problema en dártela hoy, pero me surge esa duda que sí que es cierto que no quería decirla, pero que me resulta un poco, pues ahora que sí que lo van a abrir cuando ha sido tan cuestionado el hecho de que, porque yo recuerdo al principio de legislatura cuando lo abríamos con distintas exposiciones itinerantes, con motos, con pájaros, con muestras, con la celebración del Día del Libro, con exposiciones sobre juguetes antiguos, sobre el cómic, era criticado, era cuestionado y era decir que eran simples parches. Entonces, como eso ya lo he sufrido, como esos comentarios ya los he vivido, me resulta extraño, ¿sabes? Porque en ese momento la respuesta para decir que cuando yo contestaba eso es que lo único que estamos haciendo es darle vida a un edificio que habéis mantenido cerrado, a un edificio que no habéis tenido y solamente estamos abriéndola al público y dándola a conocer. En ese momento la respuesta era, es que lo que tenéis que hacer es abrirlo, es que lo que tenéis que hacer es tenerlo abierto al público y llenarlo. Pues ya lo estamos llenando, ya estamos haciendo lo que tanto nos criticabais y ahora resulta que es problemático. Entonces, lo que te quiero decir es que me contradice el hecho de lo que me dices una vez y lo que después me ratificas. Es como te digo azul y después intento cambiarte te digo blanco y después intento cambiarte a negro. Entonces eso es pero de verdad de buen rollo, como se suele decir, que solamente es una pregunta. O lo iba a hacer ayer en la comisión, pero como se alargó tantísimo, tampoco quise entrar en ese debate, y ahora que casualmente pues nos encontramos aquí, pues he querido preguntarlo, ¿vale? Bien, pues lo dejamos aquí. Están vuestros teléfonos hoy que no paran, ¿eh? Esto no nos ha ocurrido otras mañanas. ¡Qué barbaridad! En todo momento entrando mensajitos y esto, que están en la radio, ahora después, cuando terminemos, que nos queda un poquito. Os propongo otro asunto, hablamos de ello y ya pues el resto del tiempo hasta las 10 menos algunos minutillos. Si queréis ya nos proponéis algún asunto vosotros que queráis poner sobre la mesa. Hace unos días el presidente castellano-manchego, Emiliano García Paje, a principios de junio, decía más o menos, se retomarán las obras que en septiembre entraría en funcionamiento la resonancia magnética del hospital y que, como digo, en junio acabaría o se pondrían en marcha otra vez las obras del centro de salud número 1 de allí. Esto lo decía en Elche de la Sierra. No sé si habéis reflexionado sobre esa información. ¿Os la creéis? ¿Os la creéis o no? Nosotros, vamos a ver, nosotros no tenemos constancia de que eso sea así, de que se van a iniciar obras o que se retoma el proyecto, o que está adjudicado, que está licitado. Es decir, nosotros no tenemos ninguna noticia de esas. Sí sabemos, tenemos noticia de que nuestro presidente Emiliano García Paje pues dijo en Elche de la Sierra eso, pero nos consta que no es cierto. O sea, el presidente mintió. Uy, qué acusación más. Nos consta que no es cierto. O sea, no porque no sabemos nada. No es cierto decir está mintiendo. ¿No? Bueno, no, porque a lo mejor siempre falta la información. A lo mejor
no sé, en Diputación salga algo más que nosotros. Rafa, una cosa es que me diga, no nos consta que esto vaya a ser así, y otra cosa es que nos consta que no es cierto. Pues siempre digo lo mismo, yo no puedo decir la verdad, pero nunca miento. A ver, José Manuel, no sé. Cristina. Pero vamos, independientemente, perdona, pasando que te corte, sí que nos parece un poco, bueno, pues volvemos a lo mismo, a las redes sociales que se han hecho virales, que somos allí, que sí, que el Che de la Sierra está muy bien y tiene todos los derechos del mundo. Ellos también están en barracones, creo recordar como nosotros más o menos, pero bueno, pero Ellín también lo quiere. Ya está bien de estar en barracones, la gente, los ciudadanos lo están demandando mucho y bueno, y eso, pues Emiliano García Paje viene y promete, pero al final se va el Che de la Sierra y Ellín no se hace. Entonces, imagino que para no crear alma social dijo que sí, que el de Ellín se empezaría, pero ya te digo, a no ser que tengamos contactos en Diputación o lo que sea, pues no sabemos si la obra está ilicitada, si está... para empezar, no sé, Fabiola nos dirá algo más, porque Ramón García es vicepresidente de la Diputación, ¿no? ¿Conocíais esta información, José Manuel, sí. Cristina? Yo iba a decir que desde Izquierda Unida deseamos fervientemente que sea verdad y que en efecto se lleve a cabo definitivamente tanto la obra del centro de salud como que se instale un aparato de resonancia magnética, ojalá, y bueno, si es cierto y se cumplen esos plazos, tendremos que aplaudir la gestión porque es una mejora importantísima. Por un lado me refiero a la resonancia y por otro lado por fin que se termine ya con el periplo del centro de salud, que llevamos toda la legislatura con él, pues también creemos ya que es necesario, pero por eso repito, de verdad deseamos fervientemente que de verdad se cumplan estos plazos y que podamos tener estas dos mejoras en tan breve periodo de tiempo. Entonces le das un voto de confianza, ¿no? Has dicho que a ver si se termina. Yo digo que a ver si se termina ya por fin. Vale, o sea que es igual dentro de unos cuantos meses vemos que nada. Pues criticaré duramente que haya prometido en falso. Vale. Es urgente, es una cuestión de urgencia total para nuestro pueblo. Estar en barracones en una ciudad como la nuestra tantos años, vamos, no sé lo que cuesta mantener esa infraestructura. Mucho. Quiero decir, a lo mejor si hacemos un poco la cuenta de la vieja... Se hubieran hecho 3 centros de salud, ¿no? Claro, esa es un poco la cuestión. Y aquí yo no tengo datos encima de la mesa para hablar, pero como ciudadana tal cual de a pie, pues me llama la atención. Son muchísimos años entrando a un barracón y visitando a un pediatra en un sitio donde dije no es el lugar. Así que sí, ojalá sea cierto, pero vamos, desde fuera yo he escuchado esa promesa ya un montón de veces y el caso es que no va para adelante. En fin, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo creo que debemos remontarnos un poquito, ¿no? Al principio, no en esta legislatura, en la anterior, bueno, pues se dijo que se iba a comenzar con la remodelación del centro de salud y bueno, pues era quitando una pequeña subvención que nos venía de la Diputación para el arreglo de distintas calles, para el arreglo cuando el dinero tiene que venir única y exclusivamente después de la Junta, y es como yo lo veo, no me mires así, es como yo lo considero, que el centro de salud pues debe ser igual que los colegios, debe ser pagado en su totalidad por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y no quitar un pequeño remanente que nos venía de Diputación para arreglo de calles para poder hacer eso. El PSOE en ese momento estaba en la oposición, se negó profundamente a que se realizara eso, y bueno, cuando se entró en gobierno, pues se ha intentado, se ha ido sacando. Tuvimos la suerte de que empezaron las obras, ¿no?, con una empresa que al final pues no ha ido cumpliendo los plazos, no ha ido realizándolo todo, y evidentemente nosotros no somos los dueños y señores de eso. Si en una licitación todos sabemos que si no se cumplen los plazos, que si no se cumplen los requisitos, pues vas fuera, o sea... Y ese es el problema que actualmente tiene el centro de salud. Pues ya se encuentra, creo que es licitado y que está ya para poder ponerse en marcha. Yo sí confío plenamente en Emiliano García Paje, y todo lo que a mí me ha dicho y todo lo que a mí me ha
en las conversaciones, o lo que le ha dicho a Ramón y demás, lo ha mantenido, lo ha cumplido y lo ha hecho efectivo. Y yo confío plenamente en que, bueno, pues en que sí se va a terminar el centro de salud, en el que se va a hacer, y que en esta nueva licitación, pues sí se va a hacer. Evidentemente, en lo que no voy a poner la mano en el fuego es por la empresa. Os quiero decir que igual que la otra empresa que ya se encontraba licitada, tenía el proyecto, lo estaban realizando, y conocíamos a varias empresas incluso que había contratado de la localidad para que hiciera distintos arreglos que ellos no tenían competencia, pues sí que es cierto que te voy a decir que en ellos no confío. Si ellos no cumplieron los plazos, no cumplieron los requisitos, yo creo que es de recibo que la Diputación diga hasta aquí, porque el dinero es de todos y es público, y no podemos generar en una empresa que nos siga tomando el pelo cuando no cumple los plazos que se cumplen, cuando no cumple un calendario de trabajo que estaba marcado y regido, y que decían que en todo momento podían cumplir. Siempre se puede dar el hecho de que por diversas causas, motivos o razones ajenas se retrase un poquito, pero cuando el retraso ya pasa de un cierto porcentaje excesivo, que era lo que nos pasó con pues lo más lógico es que se restrinja el contrato y se vuelva otra vez a la licitación y al punto de partida. Eso es lo que ha retrasado que actualmente nos encontremos en esta situación, pero sí que vamos avanzando, y que si Emiliano ha dicho que esto va para adelante y que lo vamos a tener, yo confío en él. Pues como es una promesa y está grabado, lo veremos. Una cosa, cuando gobernaba Castilla-La Mancha nuestra presidenta María Dolores Cospedal, creo recordar que el centro de salud número 1 de Gin estaba licitado, presupuestado y estaba preparado para haberse hecho y haber estado terminado bastante tiempo atrás. Sí. Y creo recordar que cambió el gobierno Castilla-La Mancha y el señor Emiliano García Paje, junto con Podemos, lo tumbó. ¿Pero sabes el porqué de ese tumbamiento? Pues simplemente estaba una obra hecha y no. Se tiró. Lo he explicado en un principio. He dicho que cuando... Por lo que sea, Fabiola. Que en ese proyecto sí. Había una parte que ponía el ayuntamiento de nuestra localidad, y esa parte que la ponía venía de un remanente o de una subvención que se daba desde la Diputación para el arreglo de calles de nuestra localidad del casco antiguo, a lo que el Partido Socialista en ese momento en la oposición se negaba rotundamente, porque era el perder, y lo veo así, era perder el arreglo y las infraestructuras de nuestra localidad por una inversión que debía ser íntegramente de la Junta. Cierto que existía ese museo, pero el planteamiento en el que cada uno lo ve era distinto. Vosotros lo veíais como que debíamos poner por encima el arreglo del centro de salud al arreglo de las calles del casco antiguo, y había que hacer esa inversión, y nosotros consideramos que era también muy importante el arreglo de esas calles del casco antiguo, y que la subvención debía venir íntegra de la Junta. Por eso se echó para atrás, por eso se luchó, y yo sinceramente pues tengo que decir que estoy de acuerdo. O sea, nuestro casco antiguo necesita un mantenimiento, necesita un arreglo constante, y esas subvenciones, que son mínimas porque son muy pequeñas, porque el meter en esas calles alcantarillado, o arreglarlo porque las tuberías están mal o porque están picadas, es una inversión que a lo mejor con ese pequeño dinero arreglas 2 calles, quiero decir, Yo, pero me ratifico en lo que te he dicho. Con el gobierno de María Dolores de Cospedal, el centro de salud número 1, a día de hoy no, antes de a día de hoy, hubiera sido realidad. Y los sellineros tendrían un centro de salud número 1 a costa de haber perdido inversiones en nuestra localidad en el arreglo de infraestructuras. Pero me perdonéis un momento. ¿Vos has hablado de José Manuel o no? Sí. No, es que es una cosa que aparte ya no entremos en ese dinero que se puede destinar a un arreglo,
una infraestructura, en este caso, como tú dices, 2 calles, pero... Hombre, te digo 2 calles como... Sí. Ya, pero... No, digo, 2 calles no eran 2 calles, eran más calles. Pero digo sin entrar en eso. Durante los 4 años del gobierno de María Dolores de Cospedal, yo estuve oyendo que ya se empezaba con el arreglo del centro de salud y demás, y no se hizo. Es decir, fueron 4 años. ¿Tú sabes cómo estaba Castilla-La Mancha? Ya. ¿Cómo estaba Castilla-La Mancha? Pero tardó 4 años en hacer el proyecto. No entremos ahí porque podemos decir cómo no la encontramos después y puede ser mucho peor, ¿eh? Entonces, no, es que Pero además no será mejor hablar de futuro. Por eso digo, no entremos ahí. No será mejor que planteemos objetivos y que vayamos a por ellos, porque lo que es una realidad es que necesitamos ese centro de salud para mayores, para niños, para toda la ciudadanía, y vamos a centrarnos en cómo lo conseguimos. El caso es que estamos donde estamos, que es que estamos en Barracones. Ya. Y de ahí necesitamos ir a un edificio. Y yo le doy la razón a Cristina, que nos hubiera gustado que esa primera piedra hubiera sido en allí, en vez de la sierra. Yo, por ejemplo. claro, obviamente. Ya está. Hombre, evidentemente a todos nos gustaría que todo lo que fuera primera piedra o primera actividad en cualquier otro sitio se realice primero aquí, por el amor que todos sentimos a nuestra localidad y por la necesidad. Hombre, yo prefiero las últimas tejas a la primera piedra, ¿no? Hombre, claro, Sí, también. O abrir la puerta y ya decir todos para adentro. Sí, ¿no? la entrega de llaves. La entrega de llaves, efectivamente. Bueno, pues nos quedan 10 minutitos de programa. Hablarnos un poquito de cómo estáis ya en esta situación. ¿Habéis comenzado la pre-campaña electoral? ¿Todavía no? ¿Estáis ya organizando? Yo creo que algunos sí, pero ¿Sí? yo te puedo decir que a mí no me da tiempo. ¿En qué momentos os encontráis? ¿Por quién lo ha dicho? ¿Tenéis ya? El que se sienta aludido. Nada, en absoluto. No, que va. Estamos, hablo por el Partido Popular. Nosotros seguimos trabajando día a día, trabajando en el ayuntamiento, intentando hacer las cosas mejor, atender a los ciudadanos, y de momento, no hay nada de electoralista, ni de partidista, ni nada. Pero vosotros ibais a empezar unas charlas, ¿no? En diferentes asociaciones, colectivos y demás, ¿no? Sí, bueno, nuestro presidente Manuel Sereno, sabes que quiere conocer toda la dinámica de Jeans, y bueno, sí, pues nos estamos reuniendo con colectivos, con asociaciones, intentando ver a todo el mundo, y bueno, pues para saber un poco sus peticiones, sus anhelos, todo lo que querrían, ¿no? para un futuro. Están siendo positivas. Sí, están siendo positivas. Qué bien. Sí. Cristina, bueno, Ciudadanos a otros niveles, hemos tenido ya ahí actos como de campaña electoral y todo, ¿no? Con la creación es una plataforma, ¿no? De apoyo a Ciudadanos. ¿Te refieres a nivel nacional? Sí. Sí, que veía lo de la actuación de Marta Sánchez y eso. En fin, por ahí ha estado María Jesús, pero yo me quedo con la política local. ¿Y qué tal? En ese aspecto, ¿cómo estamos? También habéis montado ya el tenderete, que lo vimos el fin de semana no el anterior. La carpa de ciudad, pero rueda constantemente. Es una cuestión de actividad pura que tiene María Jesús y su equipo. A ver, a mí me interesa la política local, yo quiero hacer cosas por Ellín. No es que me dé igual la política nacional, pero a mí lo que me duele es Ellín, como dice un amigo mío, y me prefiero centrarme en los proyectos, que son muchos y diversos, aquí. A ver, pregunta complicada. ¿Irá en la próxima lista de Ciudadanos en Ellín? ¿Quién, yo? Sí. Pues... Se ha pillado, ¿eh? Porque no la ven, pero se ha puesto roja, ¿eh? Es que la primera vez que viene estaba demasiado tranquila hoy aquí, ¿eh? Bueno, pero Cristina es así, ella es Cristina muy serena, es muy fácil hablar con ella, ¿no? Es tranquila. Bueno, Yo la conozco de otro trato que tenemos personal, y yo que no tengo problema con ella, es una mujer con la que se puede hablar muy fácilmente. No lo vas a tener. Que todavía imagino que no está posicionado el tema de... ¿no? Bueno, imagino que si empiezo... a ver, Ciudadanos tiene un buen equipo, o sea, María Jesús tiene un buen equipo detrás, y ella está intentando, pues eso, crear equipo. Y entonces, pues ahí estamos unos cuantos que imagino que si tenemos muchísimas ganas de trabajar, daremos un paso al frente. Yo las tengo, pero hasta que no sea oficial no voy a decir nada. Algunos otros también tenemos buen equipo, ¿no? Pues imagino que sí, que yo es que la buena intención de, por ejemplo, los que estamos aquí la doy por hecha. Podemos coincidir, no coincidir, pero el caso es que estamos trabajando por hacer algo, con lo cual
A mí eso ya me parece positivo. Siempre ha sido así. Claro. ¿Verdad, Fabiola? Siempre Sí, cordial. sí, hombre, tenemos nuestros rifirrafes, pero por distintas posiciones ideológicas, pero siempre ha habido respeto, siempre ha habido educación y sobre todo siempre estamos abiertos al diálogo. Yo de hecho creo que las peleas más duras que hemos tenido han sido aquí, en estos micrófonos. Sí, porque después todo siempre queda... Yo creo que José Aurelio, que no, nos eso saca... a ver si ahora me vas a echar la culpa a mí. Yo creo que nos pica, A ver si con ahora... preguntitas y mira... Sí, claro, a ver si final- ahora en el ayuntamiento va a ser todo una balsita de aceite y es aquí donde montáis los pollos. No, Pues, sí, no echarme a mí la culpa. Básicamente. Hombre, los plenos algunos Sí, también bueno. son un poco... Que yo sé que porque no tenemos a ningún representante de Podemos, si no estabais hablando todos del chalet. Ay, que que os me conozco. gustaría a mí poderme comprarme un chalet. Yo me conformo con O las... bueno, escucha, poder comprarme una casa, porque no tengo ni casa. Es que esto ya es de delito, pero bueno. Solo tienes que meterte en 600.000 euros de hipoteca. Oh, hija mía, por Dios, no me llega. Oye, si te dan una hipoteca al 0,5% igual. Mira, no Sí, sé, bueno. ¿no? ¿Te la van a dar a ti? A mí no, hombre, A me mí la tampoco. Me la tendrían que dar para 125 años y no creo que A mí tampoco. ningún banco me la dé. A mí tampoco No lo me la van creo. a dar. No tiene fundamentos. Yo creo que a la vista del último que pedí, que fue 3.000 euros para el coche, y los pegas que me pusieron, creo que 600.000 euros no me... Vamos, si me planto en el banco y le digo a este señor que me dé 600.000 euros para una hipoteca, creo que me tira a patadas o... Pero bueno, Prueba. sí, por divertirme un rato, ¿no? Bueno, pero no vamos a entrar en ese tema No. del chalet, porque yo creo que, como dice Cristina, no es que no nos interese la política nacional, sino que nos gusta centrarnos, o por lo menos a los que creo que estamos esta mañana sí. aquí, Es lo que hacemos, nos sí. gusta centrarnos mucho más en la política de nuestra ciudadanía y en el bienestar y en la lucha por nuestro pueblo. Pero vamos, que haya cada uno con las Eso. contradicciones que pueda llegar a tener, que pueda llegar a decir. Y a mí ayer, por ejemplo, me pasaron un vídeo en el que se veía, bueno, pues a este señor diciendo unas cosas y después Sí, con lo he las visto. fotos de ese chalet, y la verdad es que... Sí, si hay algo que a mí no me gusta son las contradicciones. O sea, en donde digo, y hay que ser coherente. Hipocresía. Hombre, tú puedes, Ser coherente, tú puedes simplemente. decir, tú puedes contradecirte en algo, pero siempre basándote en alguna razón o causa o porque se ha impuesto no por ti. O sea, te quiero decir que no sea una elección propia, que sea algo que te impongan desde arriba, ¿no? Pero yo creo que decir que él va a seguir viviendo como tal y después comprarse un chalet de 600.000 euros y irse donde en ese Pero discurso tantas veces ha dicho que como aquellos políticos que vivían en tal sitio tal, y ahora se va a ser sus vecinos, eso... Pero la culpa no la tiene él. La culpa la pues tiene se la compraba él el chalet, no me lo La compra culpa yo. no la tiene él, pero se lo permitió sus votantes. Pues También. fíjate, tiene bastante masa crítica dentro de su partido, ¿eh? O sea que Eso ahí sí que... Y eso lo debería ser porque así, por coherencia. tengo muchos También amigos que son militantes y están, vamos, cabreados y... Es pastarlo. Es que es pastarlo, exactamente, es que pastarlo. Yo También lo, así. lo que no llevo a entender del todo es esto de consultar a las bases del partido, qué opinan de si quieren que sigan o no sigan. Yo creo que si esto les funciona bien, luego ya podrán consultarles también de qué color ponen la cocina y todas estas cosas. No, pero eso yo Claro, creo la simplemente... grifería, un poco ridículo sí, esto. Pero yo creo que eso es simplemente para quitarle fuerza y quitarle peso al hecho de que al final se van a salir con la suya y que se van a quedar con la casa. Yo la pregunta que me hago es, si esto lo hubiera hecho un político del Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos o de Izquierda Unida, ¿cómo nos estarían poniendo? De verdad, pensarlo, porque las críticas y los argumentos que en muchas ocasiones ha llegado a tener esta formación hacia la casta, que según ellos Pero sí que lo somos peor todos los no es demás. eso, lo peor es que Es cuando lo han hecho, ¿cómo nos estos pondría- lo han criticado y ahora hacer lo mismo es peor todavía. Claro, desde por mi eso te punto de quiero vista. decir, por eso te digo que si fuéramos los de los otros partidos políticos a los que tanta caña nos han dado, a la que nos acusan de casta, cuando ellos ahora mismo están demostrando que lo que están haciendo no es de ser población civil no sé cómo normal, se ¿eh? permite ser O sea, eso. eso es más casta, ¿eh? O sea, Sí, bueno, eso es más es un casta. error, Entonces, es un error, es una incoherencia. yo creo que si fuéramos otra formación la que hubiera cometido ese error, aquí nos habrían pedido hasta la dimisión absoluta en pleno Pero Congreso de los Diputados, y lo tengo clarísimo. Va a estar al lado del servicio. Tiene una casa también de servicio para que... Ah, sí, mira, eso no lo Sí. sabía, mira qué bien.
No sé, Bueno. mira, a mí me resulta paradójico que digáis que vamos a hacer un proyecto de familia en el que vamos a tener 2 hijos. Yo, sinceramente, y con la confianza que le tengo a Cristina, le voy a preguntar, ¿tú con 3 hijos te compras un chalet para eso? No, mira, ¿verdad? Fabiola, yo tengo una casa de labranza en la Turruchea. Y te lo pregunto en toda confianza, Claro, porque me resultan tan... con muchas cosas que arreglar, pero tengo 3 hijos que van por delante. Oye, y en mi casa de labranza de la Torruchea con mis corrales al lado, somos súper felices. O sea, Verás, como cuando los niños estén en edad escolar. los se llevará- compran entonces un ático. No. Digo, se lo compran Que los entonces en la lleva- ciudad para el transporte sea más cómodo. No, Que lo los veo llevará a un colegio privado. A lo Ya, mejor hasta porque, religioso. claro. Sí, bueno. De los que van. Bueno, pues sin ¿Te dinero. imaginas? Bueno, aquí estaremos para, ¿Sí? para comentarlo. Bueno, vamos a dedicarnos allí, Cristina. Sí. Eso es lo que nos comentaban también los oyentes cuando en algunos plenos proponéis mociones de estas que vienen, además se nota al kilómetro, ¿no? Desde arriba y simplemente se cambian 4 cositas, ¿no? Para que diga allí en algún momento alguna cosa de estas. Bueno, pues eso es lo que intentamos todas las semanas, centrarnos en lo nuestro lo más cercano. También somos ciudadanos de España y lógicamente pues alguna vez tiene que aparecer algo que tenga relación directa con nosotros, aunque sea a otro nivel, pero lo que nos importa por supuesto es nuestra ciudad y esto es lo que cada martes o en lo que cada martes invertimos nuestro tiempo. Ronda final de despedida, si queréis alguna cosita nos contáis y si no pues agradeceros la visita como cada martes. José Manuel. Pues vamos a ver, en cuanto a la ronda final sí que hay una cosa que se me ha quedado antes en el tintero y es que decía Cristina, y me vas a perdonar pero también tengo que dedicarte unas palabras. Decías antes que en cuanto al museo que uno de los problemas era la falta de promoción turística. Bueno, lo que pasa es que ya el debate ha sido por otros derroteros y bueno, y me he quedado... Sí. Tengo que comentar que no es una falta de promoción turística porque precisamente, además, desde la Concejalía de Turismo, la actividad que se está haciendo en ese aspecto es bastante intensa, ¿vale? Y cuando se promociona allí, no se promociona solamente la Semana Santa, se promociona todo su patrimonio, incluyendo el museológico, ¿vale? Es que de lo contrario sería un error. Ahí está. Pero bueno, era un pequeño matiz, ¿vale? Y cuando hay cualquiera... Bueno, igual a mí me hace sí. falta una campaña más agresiva o me hace falta algo de más impacto. Sí, es posible. Te lo digo de verdad porque como ciudadana a mí no me llega jamás nada sobre el Museo Comarcal. Pues, no me llega en plan turístico. Sí, más allá de pasar por Gran Vía y pararme en la caseta de esta de tal, pero a ver, es muy pasivo desde mi punto de vista, muy pasivo lo que se hace. Yo... Pues, otro estilo. Pues porque no quede, te voy a decir lo mismo que le he dicho no sé cuántas veces a María Jesús. Si tienes alguna idea de verdad que quieras compartir, ponla en común con nosotros. Pues encantada. Claro. Pues encantada, de hecho, estás invitada. Sí. Podéis venir María Jesús y tú, de Encantada. verdad, que me duele la boca de decírselo, como si me permitís el refrán. Sí. Si tenéis alguna idea, por favor, ponerla en común, no la guardéis. Vale. Encantada, de verdad que sí. Venga, seguimos con la despedida, pero 20 segunditos. Buenos días, son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Gym. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, Gran Vía 85, frente a Mercadona, Ellín. Las 10 de la mañana, ya ronda final, ronda de despedida con nuestros invitados hoy en los desayunos de Solo Radio. Cristina, tiempo de despedida. Bueno, pues nada, que muchas gracias a los compañeros, que he estado súper a gusto. Hoy ha sido muy tranquilo la mañana, Ha Bueno, sido muy tranquilo mira, el programa. podemos estar más de acuerdo o menos, pero si la artillería dialéctica es interesante, siempre enriquece. Entonces, bien, me ha gustado. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Rafa. Bueno, pues nada, pues también dar las gracias y la enhorabuena a Cristina por estar hoy aquí, por ese paso adelante que ha dado y que te deseamos muchos éxitos. Ha sido un placer también estar hoy aquí, también con Fabiola. José Manuel. Hoy hemos pintado Siempre. poco. Hoy hemos pintado poco. Y nada, hay pues que eso. saber escuchar, Nada, pues simplemente eso, daros las gracias y decir que seguimos ahí, que seguimos trabajando y que vamos a hacer día a día para
para que Jean sea, para que hablemos más de Jean que por ejemplo de la casa esta de Madrid, ¿no? Para hacerlo más grande incluso que Madrid. Fabiola. Bueno, pues yo solamente, como bien ha dicho Rafa, dar la bienvenida a Cristina, porque toda aportación siempre es buena y bueno, como ya bien ha dicho, siempre que el discurso sea educado y sobre todo sea constructivista, yo creo que para todos siempre queremos lo mejor para nuestra localidad. Y bueno, pues desde el equipo de gobierno, pues solamente decir que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir luchando por hacer y por cumplir los compromisos electorales con los que nos presentamos a este mandato, que vamos a seguir trabajando, que no somos veletas y que todo aquello que realizamos lo hacemos siempre desde el corazón, desde el cariño y sobre todo por el amor a nuestra tierra. ¿Hemos cerrado algo ya para la feria? Sí. Cuéntanos algo. No. Adelántanos algo. No, todavía no. ¿The Base Mode? No. Ay, no, si es que me han pedido mucho, me han pedido 3 ferias. Y digo, ¿Qué le pedimos nosotros? Fue esto, sí, ¿no? Fue de Base Mode. Dije, es que se come el presupuesto de 3 ferias. Entonces, más. Yo no, como esta es mi última, tampoco me quiero hipotecar a los demás, pero sí que tengo ya el concierto de feria. ¿Sí? Sí. Bueno, no, pero no, nada. No la dejes salir hasta que no lo diga. No. Bueno, pues... Pero escuche, esta mañana presentamos las jornadas literarias, que son nuestras 11ª jornadas literarias, y son unas grandes jornadas literarias. No lo dudo, pero que... Así que os invito a todos al museo de Semana Santa a disfrutar de las jornadas literarias que tendrán lugar en la primera semana del mes de junio. Perfecto, gracias y que paséis un buen día, que sea muy productivo, por nosotros también lo digo en plan egoísta, y que, bueno, pues el martes que viene, si volvéis a estar con nosotros, perfecto, y si no, pues saludaremos a vuestros compañeros. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio, en esta edición correspondiente al 22 de mayo. Gracias a todos ustedes también por la atención prestada. Y ya saben que si nos están escuchando en directo, 3 minutos, casi 4 ya, sobre las 10 de la mañana, tienen la repetición íntegra de este espacio a partir de las 2 de la tarde, justo después del informativo Primera Plana, Central. Y mañana volvemos, por supuesto. Hasta entonces. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Jean y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.